¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, les cuento que vamos a seguir con las historias del colegio militar. Sin embargo, sí hay algo que me gustaría como comentar y es que estoy muy extrañado de que hay personas en los grupos, digamos, del colegio militar y me doy cuenta que en estos grupos se ve de todo. 3 décadas después, 2 décadas después, hace mucho tiempo que vivimos esa época. Hay personas que son papás, abuelos, y me impresiona mucho la manera en que se refieren en estos grupos. Mucha gente tóxica, peleando, utilizando lenguaje vulgar, buscando problemas. Yo no entiendo por qué. O sea, honestamente, queda uno como pensando, ¿no? ¿Será que no evolucionaron? ¿Viven todavía en aquella época en la que hacían sus fechorías, hacían sus travesuras o se comportaban de la manera en que se comportaban? Porque pues es cierto, así como habían buenos jóvenes, también habían muchachos un poco conflictivos. Y eso todavía se ve en los grupos. Pero bueno, digamos que simplemente es una reflexión que me queda. Y yo digo, ¿no? Si a alguna persona no le gusta el colegio o no le gustó lo que vivió, pues ¿qué hace en los grupos de comunidad del colegio? Ahí veo personas insultando, refiriéndose pésimo al colegio, que fue lo peor que les pasó, que quedaron traumatizados, no entiendo por qué. Pero bueno, simplemente les dejo esa reflexión. Vamos a hacer, hoy vamos a recordar una historia. Esta historia ocurrió en el año 93 y vamos a poner un poquito en contexto a los que no tienen nada que ver con el colegio para que entiendan la historia. Colegios militares había que cumplir con la jornada académica normal, pero durante 3 años consecutivos se presta el servicio militar. De esta manera había que cumplir con, digamos, un programa de entrenamiento militar y no lo partían en 3 años. Entonces, ya llegando a la historia que vamos a contar hoy, resulta que para nosotros los estudiantes era muy bueno que de vez en cuando teníamos que cumplir con estas actividades militares que podían a veces ocurrir entre semana. Entonces, no sé, les pongo un ejemplo. O vámonos de una vez al tema. Una de esas actividades era ir a polígono. Ir a polígono, teníamos que subir un cerro y de acuerdo a la unidad militar que nos regulaba, que nos supervisaba, pues teníamos que pasar por ahí e íbamos a hacer nuestro ejercicio de tiro. Hasta ahí normal. Bueno, pues eso ocurrió no sé qué día, amigos. Eso tuvo que haber sido entre semana. Y a nosotros nos dijeron en la mañana tienen ejercicios de polígono, las fases de 11, ¿no? Solamente las de 11. Y nosotros, bueno, pues, ¿qué significaba eso? Pues eso significaba que era un día donde no íbamos a hacer clases académicas. Y eso era buenísimo para algunos de nosotros, porque pues de estar en una clase de cálculo, de física, a ir a molestar, bueno, sí, a esforzarnos un poquito, porque pues igual había que hacer ejercicio, nos íbamos en plan militar, pero era interesante, era divertido, o sea, descansábamos después de lo académico. Un saludo para los compañeros que sí les gustaban mucho estas materias. Tengo amigos que hoy por hoy son profesores y que se lo disfrutaban. Digamos que a todos, a la mayoría no nos gustaba. Bueno, así ocurrió. Nos fuimos un día de polígono. Eso fue en la mañana. Y nosotros, no sé por qué, nos dio como pereza ir a estudiar. Entonces, en lo personal, yo soy culpable. Yo no actúo en grupo, no necesito colectivos detrás mío. Se terminó el ejercicio de tiro y más o menos que al mediodía y nos dijeron tienen que ir a clase y nosotros pensábamos que íbamos a estar todo el día por allá. No sé por qué la actividad se restringió o quizás los profesores y digamos los instructores militares acordaron que fuera así. El caso es que al mediodía terminamos y bueno, váyanse para el colegio. Y ahí yo dije, bueno, a mí sí me daba pereza. Yo dije, ay, qué pereza ir ahorita a clase. Eh, yo, yo era un estudiante promedio, pues me gustaba, digamos que cumplía con mis compromisos académicos, pero había días que me daba pereza. Y ese día yo dije, ay no, yo no quiero ir a clase hoy, no quiero ir. Quizá me puse de acuerdo con mis
3 amigos cercanos y dijimos, no vayamos, vámonos. ¿Qué hacía uno cuando aquí en el país, aquí en Colombia, a eso le llamábamos capar clase? Cuando no íbamos a clase, cuando nos evadíamos. Eh, pues ¿qué hacíamos? Nos íbamos a caminar, nos íbamos para Unicentro, nos íbamos para Uniplay a jugar maquinitas. Realmente eran planes sanos. Había otra gente que se iba a tomar cervecita, otros iban para la casa, bueno, mentiras, a la casa no, porque en la casa se suponía que pensaban que usted estaba estudiando, entonces no, teníamos que hacer algo durante ese tiempo para luego llegar a la casa con normalidad, pues para hacerla bien, ¿no? Bueno, el caso es que yo dije, no voy a entrar a clase, y mis 2 o 3 amigos dijeron lo mismo. Dijimos, ¿qué podría pasar? Pues yo por lo menos en cada mes, por lo menos una vez no iba a clase, o sea, tampoco nada del otro mundo. Pues resulta que la mayoría de cursos, de 11 éramos 4 cursos, pues la mayoría pensó igual. Y dijeron lo mismo, no vayamos. El caso es que por iniciativa de cada uno, pues no fuimos, tampoco es que nos hayamos puesto de acuerdo. Y así pasó la tarde sin ningún problema. En aquella época pues no existían los celulares. Entonces no faltó el que en la noche llamó a su amigo. A mí me llamaron a mi casa. Oiga, John, imagínese que la cagaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues imagínense que casi nadie asistió a clase. O sea, casi nadie. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que fuéramos 200 estudiantes, un ejemplo. Y de esos estudiantes asistieron 40, 50 a las clases. Pues embarrada, porque eso sí se notó muchísimo, se notó que nos confabulamos, se notó que fue premeditado. Entonces ahí sí nos ganamos un problema serio. Y pues que embarrada, ya nos avisaron en la noche, ya sabíamos algunos lo que nos esperaba al otro día. Efectivamente, al otro día pues nos reunieron. Obviamente el coronel estaba muy molesto, la coordinadora académica, eso nos pasó de todo y nos dijeron que nos iban a sancionar y vamos a pagar las consecuencias de haber faltado a las clases. Y de pronto alguien me va a decir, pero ¿qué tan grave es no haber ido a clase? Recuerde que le estoy diciendo que no fuimos casi nadie. Recuerde que les estoy contando que nos evadimos por lo menos el 70 o el 80% de los estudiantes ese día, se notó muchísimo. O sea, de verdad se notó como que lo hicimos de aposta, lo hicimos de adrede. Bueno, empezamos a pensar, nos tuvieron más o menos unos 2 días ahí en vilo pensando que cómo nos iban a sancionar. Entonces empezábamos a hacer cuentas, ¿no? En mi caso yo decía, a ver, bueno, un detalle no les comenté, estábamos cerca a terminar el tercer periodo académico, el tercero de los 4, o sea, ya llevábamos el año adelantado, faltaba terminar el tercero y luego el último año y ya nosotros nos graduábamos, estábamos listos para salir, estábamos ya más afuera que adentro. Entonces yo dije, bueno, a ver, que nos vayan a echar, pues no, tampoco era tan grave, pues por capar clase no es que te vayan a echar de un colegio. Tendrían que echar al 60-70% de la fase de 11. Económicamente eso no le convendría al colegio, no habría graduaciones, no. Aunque no era imposible, ¿no? Si el colegio hubiera querido, lo hubiera hecho. Pero dijimos, esa puede ser la menos probable. ¿Qué más podría ocurrir? A ver, que nos pongan matrícula condicional. Y dijimos, bueno, pues, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo dije, bueno, pues, matrícula condicional, pues qué embarrada. Nunca tuve un problema de esos. Pero dije, bueno, pues, ¿qué podría pasar? Ya vamos a terminar el año, nunca tuve esos problemas, es decir, no me afectaría, me porto bien lo que queda de año, no tengo ningún problema, pues no me afectaría mucho. Ojalá sea eso. Obviamente que no le avisaran a los papás, ¿no? Porque qué pena. Bueno, otra opción. Tercera opción, los que éramos brigadieres, los que teníamos mando o estábamos en fase de mando del último año, pues dijimos, seguramente nos van a degradar. Nos quitan el rango y pues terminamos el año como cadetes. Para lo cual también dijimos, pues qué embarrada, porque pues a mí eso me gustaba, honestamente yo me lo disfrutaba, me inspiraba mucho a hacer eso, de verdad que me lo disfruté. Y dije, bueno, pero pues en últimas, para poder terminar el año y no tener problemas, pues si ese es el castigo, nada que hacer, nos tocó aguantarnos así, porque qué más.
Y esas fueron como las opciones que nosotros vimos. Dijimos, bueno, esperar a ver el colegio que define. Pues amigos, yo no sé qué hicieron allá, se reunieron, hicieron algún tipo de consejo académico y nos salieron con el resultado. Resulta que nos bajaron, aquí me puedo equivocar, los que vivieron esa época pues lo deben recordar de pronto mejor que yo. Si yo no estoy mal, nos bajaron como el 30% de la nota de ese periodo en las materias del día que faltamos a clase. Yo por lo menos ese día tuve cálculo, física y química. Entonces, ¿por qué era grave esto? Si usted era un buen estudiante, digamos, que sacaba 10 y le quitaban el 30%, pues se sacaba 7. No era tan grave. Pero si usted era un estudiante promedio como era yo, que yo pues pasaba mis materias con 7, ahí vamos, a veces hasta con menos, 6, 5, y si me quitaban el 30%, digamos que yo las pasara con 7, y me quitaban el 30, me sacaba un 4 en esas notas. Obviamente, en la época en la que nosotros estudiábamos, para pasar el año, cada periodo se promediaban esas notas, ¿no? Y si uno sacaba notas muy bajitas, como 2, 1, pues eso le bajaba el promedio durísimo. Bueno, para no hacer esto muy largo, esa fue la manera que encontraron de castigarnos. Nos quitaron el 30% de la nota de ese periodo en las materias que fallamos. Y pues obviamente eso afectó a muchísimos. En mi caso puntual, durísimo, obviamente eso me bajó el promedio. Ese mes, ese periodo, las notas fueron desastrosas. Fueron notas que bajaron durísimo los promedios, y el último periodo, al hacer digamos la sumatoria y el promedio, me quedé en varias materias, lo que nunca me había pasado en mi vida académica. Es decir, ya cuando pensé que ya me iba a graduar, nunca antes tuve un problema de esto, nunca tuve matrícula condicional, nunca tuve un año en riesgo, y ese año, el último preciso, me tocó, eso se llamaba habilitar. Tuve que quedarme al finalizar el periodo, bueno, quedarme yo y un montón de compañeros más a ver cómo presentábamos exámenes y cómo podíamos nivelar esas notas. Así se hacía antes, ¿no? Ahorita creo que esos colegios han cambiado, ahorita es por logros y por si me caes bien y si te portaste bien y si tu estado mental está bien. Bueno, digamos que el modelo académico ha cambiado mucho. No voy a entrar en detalles con eso, empezando porque ya no hay colegios militares, pero así nos castigaron, y para mí eso fue muy grave, porque imagínense que antes de terminar el año yo ya estaba haciendo procesos primero me presenté a la Escuela Militar de Cadetes para seguir la carrera militar. Ya había pasado todas las pruebas, había hecho prueba física, intelectual, psicológica, faltaba solamente la visita domiciliaria y pagar el equipo, y entraba. Y por esas cosas de la vida, un compañero me jaló y me dijo, venga, presentémonos a la universidad, y yo me presenté a la piloto y también ya había pasado. Y el problema era que yo ya había pasado a la universidad y todavía no había definido mi año académico y tenía todo encima. Eso fue terrible. De todas maneras, amigos, pues creo que un primo alcanzó a quedarse también ahí de ese problema que tuvimos. Muchos perdieron el año, perdón. Yo logré pasarlo con esos milagros que ocurren. Fue terrible tener que habilitar las materias que no había hecho durante todo el año, pero bueno, esa es como la historia, y esa fue la manera en la que el colegio pudo castigar nuestra rebeldía, nuestra irresponsabilidad, porque realmente fue eso, irresponsabilidad. Y bueno, nos dieron un castigo ejemplar que por lo menos en este caso salió favorable, a pesar de que tuvimos que esforzarnos mucho, pero para muchos otros les costó el año y tuvieron que repetir el año. Imagínense usted en su último año tener que volverlo a repetir. Había gente que estaba acostumbrada a eso, bueno, que no era el caso mío. Bien, amigos, los dejo hasta acá. Me cuentan si se acuerdan de esa historia, porque realmente es una historia que a mí me marcó mucho y me enseñó muchas cosas. No se les olvide, si les gusta este video, este canal no es el canal del colegio militar, simplemente
cuento muchas historias, les muestro cosas que a mí me gustan en mi vida, digamos en la manera en la que vivo actualmente, y obviamente me acuerdo de muchísimas cosas. Los recuerdos del colegio pues son algunas cosas que hacen parte de mi juventud y que sé que a muchas personas les gusta, sé que muchas personas también la recuerdan y cuando ven estos videos dicen, uy, sí, yo me acuerdo de eso, porque empiezan a escribir. Y también pues aparecen personas tóxicas que a estas alturas de la vida todavía creen que estábamos en el colegio y que íbamos al parque a solucionar las cosas. Un abrazo para todos, nos vemos pronto, bye.